Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canal 52 en Claro, 22 en Altice. Recordarles siempre seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy vamos a tener, como cada jueves, una entrevista bastante interesante. Tenemos aquí a Rafael Céspedes Morillo, consultor político. Vamos a hablar no solamente de Venezuela, porque ustedes rápidamente cuando se menciona el nombre de Rafael Céspedes Morillo lo asocian con algún tema venezolano. Hoy vamos a tratar también temas de interés local, no solamente concentrado en lo de Venezuela, aunque lógicamente lo de Venezuela es el primer punto de agenda. Ustedes saben que Venezuela celebró recientemente elecciones para gobernadores, el parlamento y alcalde, y estos resultados, sobre todo que favorecen ampliamente al chavismo, madurismo, como yo siempre le llamo, realmente, como siempre, todo lo que sucede en los últimos años en Venezuela está siendo cuestionado desde el punto de vista democrático. Rafael, un gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, eso lo compartimos, vamos a dividir los 50-50 para no pelearnos, porque tú sabes que para mí es honorable de participar de entrevistas contigo por tu calidad de programa y de análisis que tienen. Bueno, Así que gracias, a la gracias. orden, a la orden. Igual lo digo. Rafael, bueno, se celebraron estas elecciones en Venezuela y lo que dice el madurismo es que alcanzó más del 83% de los votos, conquistó más del 83% de los votos. Uno supone y dice, bueno, el 83% no, debió conquistar el 100%, porque No, bueno, fue primero que sí. prácticamente sin oposición. Pero lógicamente tiene el control ya del Estado completo venezolano. El legislativo tiene la mayoría de los gobernadores e igualmente en el tema de los alcaldes. Yo quiero que tú me evalúes realmente este proceso que acaba de tener vigencia en Venezuela y realmente cuál es tu opinión, qué Sí. cree Lo de primero que esto, yo no si me esto atrevo, fortalece al madurismo, lo debilita, ¿qué tú crees? no. Mira, en primer lugar, a mí me es complicado decirle elecciones a eso. Yo prefiero llamarle votaciones, porque ahí lo que se produjo fueron unas votaciones muy empíricas, estamos hablando de un 16%. Entonces ellos ganaron el 85%, ponle el 90%, vamos a regalarle 2 o 3 punticos más. El 90% de un 16, ¿cuánto es? Nada, Nada. nada. Entonces, ese es el piso real, el techo real del gobierno de Venezuela. A esa farsa, que yo reitero, llamo votaciones, se prestaron una serie de gente que dicen ser de la oposición. Y me atrevo con toda franqueza y sin ningún tipo de resabio de mencionar 2 casos que me parecen lamentables y hasta vergonzosos hasta cierto punto. Claudio Fermín es un hombre que viene de AD con una trayectoria Es decir, de acción de democrática. acción democrática, que fue un opositor al chavismo en un momento determinado, que fue una persona que en mi caso lo consideré como un peligro, entre comillas, para el futuro político del gobierno de Chávez. Porque ese señor tiene un muy alto nivel intelectual, tiene capacidad de oratoria, es un morenito bien lavadito, pero que se puede el lujo, como dicen allá, de subir a los cerros, de entrar a donde no todo el mundo puede entrar por el asunto de peligrosidad. Este señor tiene puerta abierta para los 3 estamentos sociales de Venezuela y se presta a una falsa desde antes, porque en las pasadas elecciones
él participó independiente al mundo. Y cuando se da la farsa, el teatrico vulgar de ir a la llamada Suprema Corte de Justicia, que allá se llama tribunal, él es de los primeros que firma reconociendo que se cuenten las actas por parte de la presidenta de un organismo dentro del Tribunal Superior, que es una persona que fue en las pasadas elecciones, a esa última, fue candidata por el PSV. Es decir, ¿cuál es la independencia de esa mujer? Ninguna. Y Claudio, que sabe eso, a mí me apena que se haya prestado a esa falsa. Yo tenía una consideración especial sobre Claudio, mi amigo en lo personal, tanto que yo discutí con Chávez en un momento determinado porque yo quería que me lo nombrara ministro de Turismo. Pero te confieso que era parte de una estrategia mía, de algo táctico, mejor dicho, porque yo pensaba que de ese modo yo lo quemaba políticamente, no era, lo confieso, porque yo trabajaba para Chávez. Era un regalo envenenado. Era un regalito para descabezarlo, porque yo le tenía miedo al futuro de él como opositor. Sin embargo, me equivoqué. Y hoy en día veo que se anda prácticamente arrastrado. La otra persona, que es peor todavía, se llama Enrique Capriles. Enrique Capriles llegó a tener un nivel de liderazgo en Venezuela con apenas una diferencia de menos de 4 puntos con Chávez. Si en un momento dado él prácticamente le gana a Chávez. A Maduro perdió por menos de 2 puntos y se dice que no fue que perdió. Hasta eso te dice quién llegó a ser Enrique Capriles, que estuvo impedido legalmente de ser candidato, lo que llaman ellos inhabilitado. Ahora lo habilitan para que se lance como candidato a diputado. Y acaba de ser premiado como diputado, me imagino que con 380 votos, porque hace poco él salió a un barrio a hacer propaganda para procurar votos y una señora se le acercó, yo quiero saludarte, y cuando él fue a saludarle, la señora le dio una bofetada. Sí. Que eso está grabado. Capriles hoy es un diputado, un tipo que llegó a ser presidente de la Asamblea. El primer presidente de la Asamblea de Venezuela en el gobierno de Hugo Chávez, siendo de la oposición, se llama Enrique Capriles Radosky. Ese señor, que fue candidato presidencial en 3 ocasiones, en una de ellas casi gana y en la otra se dice que ganó. Fue gobernador de Miranda, el estado más grande de Venezuela, en términos territoriales y de habitantes. Y hoy se arrastra. Además que pertenece a una familia de la más rica de Venezuela. O sea que no me seduce creer que es por asuntos financieros, económicos. O sea, me niego a creerlo. Yo creo que el gobierno acaba de dar la demostración, cosa que ellos evidentemente intentaron que no fuera así, de que su piso es tan pequeño como que no tienen un 20% de la población. Ese es su sustento, porque de ese 16%... Bueno, parece una situación más o menos similar a la que se dio con las elecciones nacionales, porque de acuerdo a las actas que anunció en su momento la oposición venezolana, liderada entonces por Edmundo González y María Corina Machado, lo que decían era que la votación real de Maduro en esas elecciones fue alrededor de un 30%. Estamos hablando del 76 a 24, algo así era, o 74 a 26. Pero ya ese otro elemento, porque ahora yo si quiere le cedo la posibilidad de creerle que un 3 o 4% de su gente no fue a votar por considerarlo innecesario. Eso pudo haber pasado. Entonces, si tú quieres, lo subimos a un 20. ¿Pero qué es un 20? Para una gente que tiene 26 años gobernando. Eso es pírrico, eso es ridículo. Yo creo que el pueblo de Venezuela acaba de demostrar y decirle al gobierno y al mundo que ellos están listos para seguir adelante haciendo lo que haya que hacer.
para no seguir con ese gobierno, porque ellos no pueden meter preso más gente ya. Ellos tienen gente como Aguadica preso, tienen a un señor que se llama Viaggio Pilieri Yaracuy, un ex cliente mío, de origen italiano, y ni se sabe dónde lo tienen. O sea, en Venezuela deben haber alrededor de 5 a 6 mil detenidos políticos. Eso no va a quedarse tan suave. Yo creo que en Venezuela se acerca la posibilidad de que surjan cosas, movimientos sociales más que políticos, para que la cosa le complique al gobierno. Porque esto que acaba de pasar, ellos no pueden celebrar. Porque ¿qué van a celebrar? Sí. Que sacaron un 14% de los votos. Porque algo sacó Capriles, que salió de... Y yo no sé, Claudio. A nivel de gobernación, me sorprendió el resultado, para que vean. Yo que pensé que el Zulia, Manuel Rosales, iba a ganar. Porque yo creo, desde hace mucho, que Manuel Rosales es un entendido con el gobierno. Él es un entendido con el gobierno. Y pensé que la gobernación del Zulia, donde él ha sido gobernador en 2 ocasiones antes, se lo iban a dar como premio a su participación. Sin embargo, a última hora parece que le sacaron la toalla y también perdió. Y apenas hay un gobernador de la oposición, que es un estado que se llama Cogede, que es de ese tamaño. Es el estado de él y Yaracuy, uno de los estados más pequeños de Venezuela, al margen de que el que está ahí como gobernador hace muchos años, que a propósito también fue cliente mío, Alberto Galíndez se llama, es una persona muy respetada, incluyendo el gobierno lo respeta por la calidad de esa persona. Y me imagino que le era difícil hacerle algún jueguito a Galíndez. Es la única gobernación de la oposición, porque Morel Rodríguez en Nueva Esparta, que es un líder sólido, que tiene como 7 periodos como gobernador, también perdió de una mujer que había sido alcaldesa con muy malos resultados. ¿Pero por qué? Porque no llegó al 25% de la votación. El panorama de Venezuela, en resumen, no es halagüeño para el gobierno. Van a comenzar a verse cosas, no muy tarde, que van a producir cosas a su vez. Sí. Céspedes, siempre te entrevistamos, pero hablamos muy concretamente del momento actual en Venezuela. Yo recuerdo solamente, ahorita retomamos el tema del resultado electoral, pero yo recuerdo, por ejemplo, que en una época el dominicano emigraba a Venezuela, era la época de los llamados petrodólares, donde encontraban mejor nivel de vida que lo que le ofrecía la situación en República Dominicana, y muchos dominicanos emigraron a Venezuela. Ahora, ¿dónde estuvo realmente ese caldo de cultivo para provocar el colapso de un liderazgo político que en ese entonces se lo disputaban los copellanos, me refiero al Partido Social Cristiano, Demócrata Cristiano, y los adecos? Ahí había un enfrentamiento entre socialdemócrata y demócrata cristiano. Ganaba uno unas elecciones, ganaba el otro, pero ¿dónde estuvo realmente la causa central de ese colapso? Recuerdo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que precisamente Hugo Chávez Frías protagoniza un fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez que lo lleva a la cárcel. Entonces uno no entiende cómo surge esa popularidad de Chávez y al mismo tiempo se produce ese colapso de esos dos grandes partidos venezolanos. Inviértelo. El liderazgo de Chávez no surge y da como resultado el colapso de los partidos. No. El colapso de los partidos produce un liderazgo que en este caso lo encabezó. Le da vigencia a Chávez. Esa es la realidad. Esos dos partidos, Partido Blanco y Partido Verde, también otra manera de identificarlo, casi se negociaban, ponte tú
y déjame a mí, etcétera, ¿no? O sea, ellos intercambiaban los gobiernos, 8 años para ti, 8 para mí, 4 para ti, 4 para mí. En esa época era 4 años. Pero ellos se durmieron y el venezolano de entonces entendía, todos los venezolanos eran ricos. Lo digo, no tenían dinero, pero mentalmente eran ricos. Y había el nivel de desempleo en Venezuela era probablemente el más bajito de Latinoamérica, porque había muchos recursos en la calle. Pero esos recursos no produjeron bases sólidas de desarrollo de la sociedad como tal. Y comenzaron entonces a producirse frustraciones en la sociedad. No crearon más universidades, no hicieron ninguno politécnico, la salud la paralizaron en términos de construcción y de servicios. Y entonces vino un momento en que la gente comenzó a protestar, comenzó a tener... pasando también por los niveles de corrupción. Más alto imposible. Pero además comenzó a tener problemas la economía en términos de la balanza de pago, el tema de la prima de dólar. Yo recuerdo que cuando Carlos Andrés justamente, que a quien tú refieres, el dólar estaba al 4 y pico, y de buena primera se disparó al 7, y eso produjo lo que llamaron allá una gran poblada. Y eso hubo muertos, un desastre, por un incremento de ese nivel. Es ahí donde aparece un Hugo Chávez que comienza a incursionar, primero con el fallido golpe de Estado, pero en ese fallido de golpe de Estado, la gente de Carlos Andrés cometieron un gravísimo error. ¿Cuál? Le dieron la posibilidad de hablar. Él exigió que para entregarse tenía que dejarlo hablar, decirle algo al país. Y él dijo una sola frase: compañeros, por ahora hemos fracasado. Eso fue todo lo que dijo. Ese por ahora fue parte de la campaña de Hugo Chávez en el 1998. Chávez vino a sustituir la esperanza que los venezolanos habían perdido. Chávez se constituyó en la respuesta a los defraudados, a los olvidados. Por eso Chávez se consolida en apenas un año como líder y pasó lo que ya sabemos. Sí. Bueno, hay que mencionar que el gobierno de turno antes de Chávez había ganado con un 23%. Sí, la tensión era tan grande como lo fue ahora. Y Caldera fue presidente con un 23%. Si la gente se desencanta de la democracia. Claro, porque usted no me resuelve nada, bla, bla, bla. Es más, ahí se hablaba mucho de que era mejor Pérez Jiménez que los gobiernos de ellos, bueno, que era un dictador. Es una experiencia que deberían tomarla en cuenta el resto de los países de América Latina. Claro que sí. Pero tú señalas o estás vaticinando de que en Venezuela es posible que ocurra algo. Te escuché en alguna ocasión diciendo que incluso podría pensarse hasta una poblada en Venezuela, sí, que genere las condiciones para acabar con el gobierno de Maduro. Pero uno ha visto, por ejemplo, a lo largo, bueno, cuando Maduro hereda el poder de Hugo Chávez, todavía era un gobierno con cierta base popular, es decir, tenía cierto sostenimiento en el pueblo. Pero esa base popular se fue erosionando de manera gradual y rápida en la medida que las condiciones socioeconómicas de Venezuela se empeoraron. Ahora bien, hay otro factor. Al margen de la represión que el gobierno de Maduro ha mantenido contra la oposición, porque ha sido una represión despiadada y permanente, al margen de eso, yo no noto tampoco mucha consistencia por parte del liderazgo opositor venezolano. Tú señalas casos, por ejemplo, de gente que estuvo en la oposición, en posiciones de preeminencia, pero finalmente se pliega. Y entonces parece ser que no hay un liderazgo político consistente, coherente, con la suficiente fortaleza. Parece que ahora con Corina Machado la cosa cambia, pero lo que ha pasado a lo largo del gobierno de Maduro
es precisamente que se ha visto esa falta de coherencia en la oposición política y mucha gente se ha plegado al gobierno. Uno pensó que con Juan Guaidó había llegado el fin ya del gobierno de Maduro y sucedió todo lo contrario, llegó el fin de Juan Guaidó. Sí. Bueno, lo primero que Juan Guaidó era un muñeco de trapo de López. Juan Guaidó no tiene no tiene ningún piso político en Venezuela. Guaidó, sí, pero lo que quiero decir, ¿por qué es tan variable ese liderazgo político venezolano? bueno, porque no ha un día está aquí, otro día está... un liderazgo con la misma estructura en esta área que tuvo Chávez en su momento. Hay gente con mucha calidad. Te voy a poner ejemplo de Antonio Ledesma. Por Antonio Ledesma, que fue alcalde de Mayor o alcalde de Caracas, tuvo que salir escondido. Pero está en la oposición, está en el exilio ahora. Está en España, viviendo en España. La única gente de la oposición que yo me atrevería a decirte que no es comprable se llama María Corina Machado. Primero, porque económicamente no lo necesita. Y segundo, porque yo creo que esa mujer tiene valores suficientes como para no arrastrarse a un gobierno. Yo no tengo duda de que lo habrán intentado, pero esa mujer, yo creo, estoy convencido de que no es comprable. Ahora, carece de alguna cosa, porque ella pertenece a una sociedad de la más alta de Venezuela. Ella no tiene tanto peso político en la parte baja de la sociedad venezolana. Aunque la apoyan, pero es un apoyo circunstancial, en el sentido de que ¿a quién escojo? ¿Al gobierno o a esta que me lo puede sacar? A ella. Entonces, es un liderazgo un poquito débil, al margen, reitero, de las cualidades positivas que tiene esa mujer, capacidad moral, integridad, seriedad, lo tiene todo, pero tiene un sello también. Y yo creo que hay áreas en las que ella y su gente no han sabido manejar desde el punto de vista estratégico el comportamiento de la sociedad venezolana. Sí. ¿Qué va a pasar? Perdón. Que va a surgir ese Chávez que surgió en el 98, va a surgir ahora en el 25, el 26 o el 27, no pasa de ahí, grábenlo, no pasa del 27, sin que surja un Chávez de otra teología, o sea, no de la misma línea de Chávez, porque Maduro y su camilla no tienen capacidad de mantenerse, sobre todo con la deficiencia que antes no eran eso, que es el caso del apoyo cubano. Antes Cuba apoyaba a Venezuela, ahora al revés. Es Venezuela la que está apoyando a Cuba porque Cuba está casi cerrando. Está en descalabro. Exactamente. Entonces, ¿con qué cuenta Maduro? Un poquito con Rusia, pero Rusia va a jugar a su Rusia, no a su Venezuela, que no es de ella. Y eso se va a comenzar, yo creo, que el año que viene vamos a ver cosas interesantes en la geopolítica mundial y eso va a arrastrar a Venezuela. Y si ahí adentro se prende un fósforo, ese fósforo puede complicar la vida para ellos. Céspedes, vamos a hablar también de un tema que casi nunca se trata y es el papel de la sociedad civil, pasando por el empresariado venezolano y de las iglesias en Venezuela. Después de estos compromisos comerciales vamos a abordar ese tema. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto.
En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La Cámara de Diputados aprobó el 10º grupo de 500 contratos para agilizar el conocimiento de transferencias de inmuebles del Estado vendido a particulares, con el propósito de dotar de títulos de propiedad a personas que tienen décadas que compraron al Estado. Además, refrendó la conformación de la Comisión Especial que estudiará el proyecto de ley del Cuerpo Especializado de Persecución de Delitos Migratorios. Asimismo, fue escogida una comisión bicameral para el estudio de la modificación a la Ley General de Salud 42-01. Igualmente, la comisión bicameral que estudia la modificación a la Ley sobre la Seguridad Social inició un ciclo de trabajo al que fue invitado Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y acordaron celebrar vistas públicas por región. También recibió una delegación de parlamentarios ucranianos para afianzar las relaciones entre ambos países, encuentro que Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, calificó de suma importancia. Y más de 30 comisiones trabajaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Bueno, seguimos con Rafael Céspedes Morillo, consultor político. Céspedes, República Dominicana ha alcanzado un grado tal de desarrollo democrático, te comentaba fuera de cámara, que aquí las condiciones parecen un tanto muy difíciles para que se instaure un régimen de fuerza. Tenemos un sector empresarial muy fuerte, muy decisivo. Tenemos también una sociedad civil que ha ido empoderándose cada vez más de iniciativa, pero también que sirve hasta de contrapeso a los gobiernos, de alguna manera. Pero uno nota como que en Venezuela ese desarrollo no existe. No se siente un sector empresarial similar al dominicano, que asume posiciones, que en un momento dado puede estar de la mano del gobierno, pero también puede cuestionar al gobierno. No se observa unas iglesias, por ejemplo, que igualmente se convierten en una voz disidente en favor de los más vulnerables, de los necesitados. Es decir, eso no se observa en Venezuela. No se observa esa fortaleza de una clase media. Y yo pienso que toda esa falencia, de alguna manera, contribuyen a que se mantenga ese régimen dictatorial en Venezuela. Claro, porque lo que hizo esos dos sectores fundamentales de la vida social de cualquier país, lo que hicieron fue abandonar su propio país. Yo te decía igual, fue de Cámara, que en Venezuela había un organismo que se llama Fede Cámara. En Venezuela no se puede hablar de una cúpula empresarial. No, porque eso está disgregado. El que no está aquí en República Dominicana, está en Miami o en España, o en Colombia o en Panamá. Ellos abandonaron su país. Ellos decidieron salvarse ellos y lo que tenían en vez de defender la patria. Los intereses de ellos primaron demasiado, porque además eran gente, en su gran mayoría, que tenían 10 pesos, pero tenían 2 en Venezuela y 8 fuera. Entonces era más fácil salirse a preservar la mayoría de los intereses que los tenían afuera que adentro.
Yo te reitero, Fedecámara era una institución muy respetada. De hecho, se dice soterradamente que quien apadrinó en términos de apoyo, de recursos y de una serie de cosas, el golpe de Estado a Chávez y al presidente efímero, como le llaman, Pedro Carmona, era Fedecámara. Y a mí me consta, por cosas que no puedo divulgar por ética, pero Fedecámara fue parte importante en esa acción. ¿Qué pasó ahí? Que bueno, el régimen se defendió, descabezó 2 o 3 de ellos y el resto lo que hizo fue protegerse. Y abandonaron a Venezuela. En Venezuela no hay nadie que la defienda, que tenga algún nivel de posibilidad. En Venezuela hay una persona, que debe ser, sin duda, que no debe ser, que es el hombre más rico de Venezuela, dueño de Industria Polar, dueño de apellido Mendoza. Y ese señor se fue de Venezuela, las empresas están allá, pero él se cree que vive allá, pero está afuera. ¿Por qué? Porque decidió autoprotegerse con toda su familia. La familia de María Corina, la única que daba era María Corina y la mamá, y ya la mamá salió. Los hijos de María Corina viven fuera. No lo dejan entrar también, como a ella no la dejan salir. O sea, hay una situación. Pero de verdad, Venezuela no tiene doliente. Y los políticos, la mayoría de los políticos, yo acuñé una frase que la digo allá y la digo y la repito, que el 98% de los políticos de oposición lo que tienen en mente es a Miraflores, no a Venezuela. Lo que a ellos les interesa es agarrar el poder, no salvar al país. Por eso yo creo, por eso yo auguro, por eso yo quisiera ver el resurgimiento de un Chávez del otro sector. Es decir, que no se piense que yo estoy propiciando o esperando o apostando a que surja otro Chávez como Chávez. No. Yo digo que surja un líder o una líder. Sí, una alternativa a lo que hay. Que ocupe un espacio que significa, a partir de las elecciones de ahora, que significa el 80% de la población votante, porque votó número redondo un 20. Ese 80, de la misma manera que el 98 parió Chávez, el 26 va a parir al segundo Chávez de otra etiología. Pero parece ser, Céspedes, que en medio de un liderazgo empresarial, político opositor, sin organizaciones de base de la sociedad civil capaz de liderar ningún movimiento de protesta, entonces parece ser que la única opción que quedaría en Venezuela es una acción cuartelaria, es decir, que aparezca un oficial. Que aparezca el coronel de Peña Gómez. Exactamente, que quiera casarse con la gloria, porque parece, por lo que tú me estás diciendo, que en Venezuela no hay esa estructura a nivel de sociedad, de liderazgo político, sociedad civil, empresario, que sea capaz de liderar un movimiento opositor, capaz de dar al trate con un gobierno que ha demostrado fortaleza, porque este gobierno, independientemente de que no tiene pueblo, se le ha demostrado más de una vez. Tiene el poder. Exactamente, pero tiene el poder real, que son las Fuerzas Armadas. Y en el sector militar tiene el 99%, por no decirte el 100%. 99% del poder militar lo tiene el Estado, no tenga duda de eso. Que es manejado en gran número por Diosdado, no por Nicolás. ¿Cómo se explica que puede surgir de ahí una solución a ese problema? Bueno, yo te puedo decir que ahí hay gente de gobernabilidad en Venezuela, de dictadura en Venezuela. Que no es tan sencillo. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy en la viñeta que Chávez gana las elecciones, Chávez nombra como secretario privado a un teniente coronel, se llamaba Raúl Isaías Baduel. Y yo paso a ser como medio el secretario de Chávez, sigo siendo su asesor, pero él y yo trabajábamos juntos. De hecho, en la oficina de nosotros
habían 3 escritorios. Uno que lo compartíamos él y yo, el que llegaba primero se sentaba de aquel lado y el otro de este. Y otro que era la secretaria de él que estaba allí, la secretaria mía que estaba aquí, porque no había espacio para más, era pequeñito. Ese señor y yo hicimos una amistad muy profunda. Ese señor posteriormente llegó a ser ministro de la Defensa. Ese señor es quien libera a Chávez cuando le dan el golpe de Estado. Pero ese señor no era pro-cubano. Y él y Chávez tenían una relación personal estrechísima. Se decían diablo en privado, de apodo. Y eran compadres. Chávez era el padrino de la hija más pequeña de Baduel. Una relación. Ese señor lo mataron. Ese señor, Chávez lo expulsa de la milicia, lo acusa de robo, lo meten preso y muere en la cárcel por falta de atención médica. Y la verdad es que a él le descubre un golpe de Estado contra el gobierno de Maduro, porque ya Chávez había muerto. Y yo te puedo decir hoy que va a surgir otro Baduel con un liderazgo sólido en la Fuerza Armada, con la estirpe de un Baduel, con la estirpe de un hombre con calidad moral, que te puedo contar como historia real, que en un momento dado, él le dan casa por cárcel y tiene que presentarse periódicamente, cada 30 días, a un lugar de la justicia, que no sé cómo se llama. Pero él vivía en un pueblo cercano a Caracas, se llama Maracay, que es más o menos 2 horas de camino. Y él tenía que transportarse de Maracay a Caracas. La primera vez que él fue a presentarse, lo único que hacía era presentarse, firmaba un sitio, señalarle que estuvo ahí y se iba, ya eso era todo. Cuando él firmó y salía, el edificio de la corte donde él hizo eso, se vació todo a los pasillos y lo llevaron aplaudiéndolo hasta el carro. Y ahí lo llamaron, le dijeron, no tiene que volver, nosotros vamos a ir a su casa. A ese nivel de liderazgo tuvo ese hombre. Desgraciadamente, él le da un infarto en la cárcel y esta gente a las 9:30 de la mañana y le mandaron al médico a las 4:50. Sí. Murió, pero yo creo que la Fuerza Armada venezolana tiene gente que puede emular a Baduel. No te quepa duda de que es una posibilidad. Yo siempre he dicho y voy a repetir que en Venezuela van a pasar una de dos, sino una combinación. Un coronel y una poblada. Idealmente, la unificación, la unidad, la coincidencia de esas dos cosas. Que surge una poblada y alguien que en un momento dado se convierta en el Enriquillo de los indios dominicanos. Bueno, obviamente que la situación socioeconómica de Venezuela, todo parece indicar que se va a agravar. Primero, Trump le cancela la licencia a esta petrolera para que siga operando, a Chevron, para que siga operando en Venezuela, lo que representa un golpe económico importante para el régimen. Pero igualmente, Trump está deportando venezolanos. Ya se eliminó el estatus de protección especial que le había concedido Biden, 350,000 venezolanos se estima que irían a Venezuela. Todo esto indudablemente que agrava la crisis en Venezuela porque son gente que van a llegar precio del petróleo. Exactamente, sin un trabajo, por la situación que hay. Es decir, ese agudizamiento socioeconómico en Venezuela, ahora mismo, ¿cómo se siente Venezuela? Lo que yo ¿Qué hay tengo en Venezuela? sí, porque tú sabrás, la inflación altísima, es decir, bajo desempleo. La inflación no tiene número. Eso se rompió todos los récords mundiales por todas partes. Yo tengo información permanente. Es lo que uno no entiende, por eso te decía que esa falta de organización de la sociedad en Venezuela hasta cierto punto favorece a Maduro porque uno no entiende cómo con esas condiciones, escasez de artículos, precio alto, desempleo, no se produce un estallido social. Para allá voy. Yo pienso que el venezolano de a pie, que es la mayoría, ha sido muy paciente, si cabe la expresión,
Y eso puede ser por un asunto temperamental, de sangre. Aquí se hubiese prendido ya hace 20 años, se hubiera prendido eso. De manera que el agravamiento de la situación financiera, que es grave y va a ser peor, porque en Venezuela el sueldo promedio de un mínimo es de $2 al mes y un cartón de huevo cuesta $1.50. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando te comas los 24 huevitos, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar cuando el 80%, el 60% de esa clase tenga 2 días que no le da comida a la gente? A sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su papá, a su mamá. Que no hay manera de curar a un enfermo. Ya tú tienes que volver para atrás. Ahora con tisana, porque medicina no hay. No hay medicina. Pero cuando hay, es incomparable por el costo. Entonces yo pienso que una de las cosas que ellos usaron como elemento político, pues yo estoy convencido de que el racionamiento que comenzó en Venezuela fue fruto de un plan político. La escasez fue producida, fue inducida, porque no, tú me vas a decir a mí que aunque usted no sea economista, que cuando en un momento dado Chávez decide que el café no se puede vender a más de 9 bolívares, pero a mí me cuesta 8.5 producirlo. ¿Cómo lo vendo en 9? Voy a perder. Entonces, ¿qué hizo la gente? Cortó el café. Y en Venezuela conseguir 1 libra de café en aquella época era como conseguirte 10 libras de oro en un río de esto de aquí. O sea, eso ahora va a trabajar en contra del gobierno. Sí. Bueno, Céspedes, cuando retornemos después de esta pausa comercial, vamos a ver si hablamos algo de política local, porque usted también es ducho en lo que se trata de este ajedrez de la política dominicana. Así que vamos a retornar en breve después de estos compromisos comerciales. La Cámara de Diputados aprobó el 10º grupo de 500 contratos para agilizar el conocimiento de transferencias inmuebles del Estado vendido a particulares, con el propósito de dotar de títulos de propiedad a personas que tienen décadas que compraron al Estado. Además, refrendó la conformación de la Comisión Especial que estudiará el proyecto de ley del Cuerpo Especializado de Persecución de Delitos Migratorios. Asimismo, fue escogida una comisión bicameral para el estudio de la modificación a la Ley General de Salud 42-01. Igualmente, la comisión bicameral que estudia la modificación a la Ley sobre la Seguridad Social inició un ciclo de trabajo al que fue invitado Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y acordaron celebrar vistas públicas por región. También recibió una delegación de parlamentarios ucranianos para afianzar las relaciones entre ambos países, encuentro que Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, calificó de suma importancia. Y más de 30 comisiones trabajaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva
el que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Céspedes, ya abordamos ampliamente el tema venezolano, pero la gente te conoce como consultor político, es decir, tú conoces también muy bien de este ajedrez político que tenemos en República Dominicana. Parece ser a estas alturas del juego, y digo a estas alturas del juego pensando de atrás para adelante, porque falta mucho para el 2028, sí, pero ya parece que aquí hay expectativa política planteada en los tres principales partidos, los dos partidos de la oposición y el partido de gobierno. El partido de gobierno hay una caterva de dirigentes que aspiran, unos callados, otros públicamente. En el caso del partido Fuerza del Pueblo se tiene definida virtualmente una candidatura que es la del expresidente Leonel Fernández, pero a la gente se le mete en la cabeza que su hijo podría ser también, aunque mucha gente ve esa posibilidad muy remota. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, las cosas parecen un poco más complicadas porque solamente se ha inscrito uno con aspiraciones presidenciales, se saben que hay más aspirantes presidenciales, pero ahí hay como cierta desavenencia interna que ha impedido realmente que más de uno se registren oficialmente. ¿Cómo tú observas ese panorama? Sí, yo voy a comenzar a tratar de analizarlo al revés. PLD primero. Yo no le veo la más mínima posibilidad al PLD al margen de su candidato de que gane las elecciones en este país para el 2028. No lo veo. Totalmente descartado en mis análisis de que esa posibilidad sea posible. Ni aún en el caso de que logre seleccionar un candidato potable. ¿Como quién? Porque de lo que están sonando, ninguno tiene esas condiciones. O sea, ¿quién va a ser? Francisco Domínguez Brito, que ha hecho amago. Francisco Javier García, el que ya lo fue, los dos que ya fueron, el famoso Penco y el potro de Santiago. Abel Martínez. Abel Martínez. Margarita ni me hable de eso. No, sería una locura. Entonces, bueno, hay una figura joven, Juan Ariel Jiménez. Está bien, pero esos muchachos lo conocen en La Vega porque es hijo de Felucho. Porque eso es cosa de lo que, en la que a veces se pierden unos benditos analistas. El hijo de Ariel. Es más, yo soy muy amigo de Felucho, yo en lo personal. Y yo no me había dado cuenta que ese Ariel era el hijo de él. Sabía que existía, pero entonces eso no es suficiente. ¿Y qué economista? ¿Qué profesor de Harvard? Aquí no saben lo que es Harvard, porque eso no va para ningún lado. Bueno, pero además, ¿cuál es el discurso de él? Quizá la conozcan más con este pleito que tiene con Donald Trump. Harvard. O sea, yo descarto una posible victoria del PLD. Eso no quiere decir que a lo mejor hace un papel mejor que el que hizo. Aparte. Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, para mí, tiene un candidato natural, que está hecho como candidato, que se llama Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene para mí un handicap que lo imposibilita para mí ganar unas elecciones en buena ley por la famosa tasa de rechazo, real o creíble. Y como yo te decía, fue en cámara, en política lo que yo creo es lo que es verdad. Porque yo voy a partir y voy a actuar en función de lo que creo. Que sea verdad otra cosa. Tiene entonces otra contraparte o otra opción que se llama Omar Fernández. Un joven que yo lo considero de mucha calidad, que tiene para mí el mejor futuro político que hay en el país en la actualidad. Pero yo quisiera decirle al país que no nos perdamos en amores escondidos, porque ese muchacho no puede ser presidente de un país todavía. Este es un país que necesita gente con mayor sagacidad, mayor experiencia. O sea, que LU tiene inteligencia, que es hábil,
que tiene carisma. Sí, pero es un imberbe que apenas ha sido diputado 4 años y ahora se entrena como senador. Señores, piensen en República Dominicana, no nos avalanchemos, si cabe esa expresión, a que porque tenga ciertas cualidades puede ser rey de España. No. Pero eso le da ciertas condiciones de Estado. Sí, claro que sí. Y yo te digo lo siguiente, ese muchacho va a ser presidente de la República, pero yo espero y quisiera que no sea en el 28. Yo pienso que él debe madurar más, necesita más carburo para poder tener. De que va a llegar, va a llegar. PRM, el PRM tiene una encrucijada un poquito complicada. Lo que yo veo, perdón, porque lo que dicen las encuestas de verdad, no los afiches que le dicen encuestas, porque hacen unos afiches con números y le dicen encuestas. No, la de verdad, la que se hacen para hacer estudios, para conocer el mercado, el escenario, que yo conozco algunas, es que, por ejemplo, David Collado encabeza la lista de los precandidatos. ¿Con cuánto? No llega a un 20, no llega a un 20. ¿Qué me dice a mí eso? Si el que está en primer lugar no llega a un 20, y lo que yo vi es un 17, me dice a mí que ninguno de los precandidatos del PRM ha pegado. Ninguno. Y yo tengo a gente muy amiga mía ahí. Yo tengo una relación bonita, si tú quieres, personal con Carolina, por su papá y por relaciones familiares que no tienen que ni siquiera ver conmigo, vienen antes de yo nacer. Pero la verdad es que no ha habido ninguno que haya pegado, como decimos para el Cibao, que tenga y se mantienen unos niveles que con esos niveles no se puede llegar a ningún lado. Bueno, pero ¿qué más dice ese escenario? Bueno, ese escenario dice que el PRM, y si no el PRM, la base del PRM, la dirigencia media del PRM, va a buscar su candidato, va a buscar uno de ellos, va a procurar otra cosa, eso va a surgir, y tal vez ni siquiera muy tarde, porque es necesario darle respuesta a que el PRM tampoco se puede dar el lujo de salir derrotado. Con todo lo que pasó en el primer cuatrenio, en términos de justicia y del encarcelamiento, oye, el resabio que hay sembrado por ahí indica que la gente que dirigen de verdad el PRM tienen que pensar que la posibilidad de la derrota no debería ser una meta de ellos. Tienen que buscar una gente que pegue y no ha surgido que yo vea todavía. Bueno, tú prácticamente has descartado entonces las 3 principales fuerzas políticas del país. ¿Qué es No, lo que de se ahí espera? va a salir un ganador. Brevemente, ahora, ¿qué es lo que se esperaría? No con Un las figuras Mesías. que están. A donde me preocupa no es el partido. Porque recuérdate que el partido por sí solo no gana unas elecciones. Ninguno de los 3. Ahora, ¿qué tiene que hacer los partidos? Me tienen que poner una figura que no sea la que están asomando. Porque los números dicen, ¿dónde está Francisco Javier en las encuestas? Un 4, un 3%. Entonces, no ha pegado y tiene un año hablando. ¿Dónde está David Collado? No llega un 20%. ¿Dónde está Carolina? Un 7, un 9. Son realidades. Yo estoy hablando de encuestas serias. Bueno, faltan más de 3 años para que esa situación se defina. Se defina y se produzca lo que yo te estoy diciendo, que surja una figura, hembra o varón, no sé, pero que mande a abrir la boca a la gente, que la gente lo vea y, eso falta en el PRM. Bueno, muchísimas gracias a Rafael Céspedes Morillo, consultor político. Le advertía al principio cuando iniciamos esta entrevista que iba a ser interesante. Yo creo que sí, que ha sido interesante y espero que ustedes coincidan con esa apreciación mía. Morillo, muchísimas gracias. A ti, pues amable. Sí, y a ustedes igualmente muchísimas gracias por su sintonía. Les recordamos que además de la frecuencia de Teleimpacto, estamos también en YouTube, el canal de Propuesta de la Noche
en YouTube. Yo soy Manuel Jiménez y solo me resta desearles muy buenas noches.